empoderado, quieres verte más urbano, incluso, porque siento que la parte urbana era incluso más rebeldía hacia lo familiar, ¿sabes? Sí. Más allá que a la sociedad, porque la sociedad pues se veía obligada a aceptar todo este tipo de indumentaria porque, bueno, ajá, los obligaron a mostrarse así. Claro. Entonces era más de, bueno, una mamá viendo a su hijo cargar con pantalones enormes, incluso a los chamitos tener que comprarles todo eso. Hay un dibujo animado que yo veía, que un día me lo encontré en esto, cuando uno veía películas en DVD. Y era una película animada, creo que era una serie. Ok. Era muy graciosa porque eran unos chicos de barrio, que cada uno de ellos vivía como con sus familias y tal. Y uno de los capítulos justo era de que estaba de moda una marca de zapatos blancos. Y uno de estos chicos no había podido comprar estos zapatos blancos enormes que utilizaban todas las personas de hip hop. Entonces no podía como introducirse a los cuentos de barrio, a cantar con sus panas, porque le hacían el feo porque no tenía los zapatos blancos. El chico va caminando y justamente esto va enmarcado a lo que pasa también en esa época para poder que las ganancias se vieran también involucradas a otras personas. El chico va caminando y se encuentra un local donde hacen zapatos piratas. Ok. Entonces, claro, él empieza incluso hasta a trabajar en esta tienda y empiezan a hacer zapatos y zapatos piratas. Entonces sacan un montón de zapatos, los mismos zapatos blancos, con pega así, goma blanca, ponte tú, Okay, una broma así. Y claro, ya todo el mundo, súper baratos los vendieron, y entonces ya todo el mundo tenía zapatos blancos, ya todos somos iguales, pero claro, media hora después los zapatos se empezaron a despegar. O sea, el capitalismo de ese momento no supo manejar mucho este tipo de marcas, me parece a mí, porque creo que fue cuando fue esta época en la que ya mucha gente se empezó a aprovechar de que era mucho más fácil hacer, obviamente, una franela ancha, poco silueteada, donde no tengo que sacarle medidas a un hombre, a una mujer para poder hacerla perfecta, y comienzan a surgir con mucha más fuerza la piratería en la ropa también, en Pues la moda. fíjate, para atajar un momentico el tema de la familia. La cultura urbana, irónicamente, ¿no? Sí tiene como un arraigo familiar, incluso la cultura negra, ellos hablan del gueto, ¿no? De nuestra familia, ¿no? Cuando son grupos musicales, el group, y los chicanos, la raza. ¿Qué pasó, raza? Porque vemos que querían tener esa identidad de la familia, ¿verdad? Por encima de la sociedad, una sociedad que era excluyente, que era segregacionista. Claro. Bien, hablamos de que las marcas sí empezaron a aprovecharse, ¿verdad? Pero de la música hip hop también salieron muchas marcas. Fue la explosión. Wu-Tang Clan saca WooWear, otra disquera saca Rocawear, Nice, Echo. Digamos que la cultura urbana dijo, ya va, no voy a dejar que las grandes corporaciones marquen la pauta, Claro. y empezaron a sacar su indumentaria, ¿no? Que era muy costosa, muy, muy costosa, porque digamos que el precio mostraba el poder, pero más allá del poder, la capacidad que tienes tú como chico del gueto de haber salido de esa pobreza y decir, oye, ¿sabes qué? Yo gasto en mi ropa costosa, y era muy ostentosa, opulenta, se usaba mucho el cuero. Pero me voy a echarles un cuento particular era de una vez. Yo viví en Caracas, yo soy caraqueño. Algún día por allá en Caracas, en los años 1600. En un lugar de La Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme. Exacto. Yo viví entre Maracay y Caracas, y pues estaba de moda la cultura hip hop. Aquí se le llamaba la cultura Jordan. Ok. Porque había un sketch en Radio Rochela que hablaba de los Jordan, ¿no? Ok. Y era muy peligroso usar Nike. O sea, yo era basquetbolista y literalmente te mataban por tener unos Nike. O sea, literalmente era a tal punto que yo fui a comprar unas Nike en un sitio que se llama La Hormiga, en un centro comercial en Maracay. Tú pagabas previamente la protección de las policías, te acompañaban, comprabas tus zapatos, y ellos te acompañaban hasta el taxi, porque literalmente te mataban. Wow. Y aunque esto lo abordaremos más adelante, cultura hip hop en Venezuela, hay una banda en Maracay que se llama Los Pitufos, que eran puros niños de 15 para abajo, ¿no? Ok. Como decir, niños de favela. Ajá. Y pues te mataban literalmente por unos pares de zapatos. Entonces,
digamos, los elementos Nike, las Adidas, las Reebok, tenían como esa nota sangrienta, que sabías Sí, que te sí. podían matar, pues. Sí, sabes que esos códigos y esos símbolos al transcurso del tiempo, el detalle es que se convirtieron de cierta forma en códigos y en símbolos de violencia Sí, y de dolor incluso, porque qué complicado entonces de repente para los que vivieron en ese momento y de repente surgió algún evento de violencia muy fuerte a nivel familiar, con amigos o lo que sea, y entonces estás viendo cada uno de estos elementos en alguien y que te lleve a esa sí, época y tú digas, wow, no, qué rudo, hermano. O sea, este, fueron épocas que marcaron, obviamente, que marcaron y que fueron un antes y un después para la forma de vestir y el por qué te vestías de esa forma. sí. Porque entonces ya no... Llegó un momento en el que ya no las disqueras eran las únicas que te decían, bueno, ahora te vistes así porque se nos da la gana, porque tú sigues a mi cantante, porque no sé qué más. Sino que ahora las personas empezaban a ver en las noticias de, bueno, tal cantante, tal artista, tal banda, no sé qué, pasó por esto, ya yo no quiero verme como ellos. Claro. Entonces, claro, todo empezaba a cambiar y todo empezaba a dar demasiadas vueltas. O sea, tú que lo viviste más que todo acá en Venezuela, en Latinoamérica, o sea, debió haber sido muy fuerte. Bueno, en la época cuando era chamito, resulta que había como una connotación negativa con ser... Yo no era Jordan, ¿no? Pero yo era Ajá, basquetbolista. claro. Y pues yo estudié en un colegio en Caracas, en La Salle, y entonces Ok. era mal visto que un chico del este de Caracas Sí, sí. usar ese tipo de indumentaria. O sea, a tal punto que una vez yo vine para acá al centro comercial de Las Tapias y pasó Ajá. algo, me chocó. Hay unos chicos, como tres chicos vestidos así como de Nike, ¿no? Ajá. Y había aquí un grupo de chicos cifrinitos, lo agarraban y a patadas lo sacaron. Dijeron, no, aquí malame. ¿Qué? Sí, marcaba mucho la segregación, No. o sea, incluso aquí en Venezuela, por el tema de las tribus urbanas, ¿no? Sí. Pero hay un elemento también que no he nombrado que ayudó a esto. En el año finales de los 80, principios de los 90, eh, Michael Jordan, ¿no? Participa en las Olimpiadas con un equipo que se llama el Dream Team, que era el Ok. equipo del sueño. Eran puras estrellas, era como decir una vaina de otro mundo. Y eso ayudó a masificar, porque para ese momento fueron para las Olimpiadas y el Olímpico del Básquet ganaron, obviamente. Y masificaron la historia de la cultura hip hop con el deporte, Ajá. que tiene mucha... Después es como el 92, 93 o 94, sale la película Space Jam. Entonces ya el urbano Sí. no solamente era artista, sino era superhéroe. Sí, ¿Entiendes? total. Entonces era otro cambio. Parte por lo que tengo yo ahorita puesto, la cultura urbana se nutrió mucho de la NBA, de los básquet, ¿no? Sí. De la NFL, del hockey. Entonces ya hubo como una simbiosis interesante del deporte con la cultura urbana, pues ya... Sí, el discurso y la campaña en sí del hip hop comienza a cambiar, comienza como a transmutar, digámoslo así, Sí, y a evolucionar. Obviamente con un sentido también muy económico, pues bueno, tratar de agarrar un poquito de lo que todo el mundo está viendo, de lo que todo el mundo se está vacilando, de lo que todo el mundo le gusta escuchar. Ahora vamos a llevarlo a la parte visual, que las personas tengan como esa referencia exacta de cómo te debes de ver, cómo te debes vestir. Pero además creo que fue la época donde el afro se vio mucho más involucrado sí, y más respetado, digamos así, sí, porque ya era demasiado. O sea, los grandes de esta marca eran personas afro. sí. O sea, era muy poco el blanco que era la imagen principal de cada una de estas marcas que llevaban el hip hop Sí. adelante. Y ya vamos para allá, ya vamos para allá. Ujú. Bueno, 95, el tema de las peleas entrevistiqueras en los premios de Soul, 96, bla, 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 bla. ¿Qué pasa? Empiezan a aparecer los grupos vocales, Ajá. Boyz II Men, Boyz II Harmony, ¿no? Entonces el hijo empieza a dejar, como tú dijiste hace rato, la estética y la connotación mafiosa Sí. y se vuelve más lírica, otro tema, empieza con el romance. Sí, sí. Y todo se empezó a modificar, ¿no? Un poquito la vestimenta, ya se usan trajes de cuero, es como Sí. más sobrio, ¿no? Sigue, la tendencia sigue, digamos, de la opulencia, pero más sobria.
pero pasa algo en el año 98, 99. ¿Qué crees que pasó? Dime, cuéntame, ¿qué pasó en ese año cuando ya la gente estaba como que tenían ya todo definido, todo marcado, ya todo el mundo juraba, esta es la línea y más nadie se sale de allí? Resulta que uno de los cantantes de NWA, ¿verdad? Él después se vuelve productor musical y le da la pauta a un blanquito. ¡Ay! Marshall Mathews, mejor conocido como Eminem, ¿no? Ok. Que por cierto, el nombre de Eminem es porque son las iniciales del Marshall Mathews, pero hubo una demanda de la empresa de caramelos, ¿no? Entonces, eso fue Eminem. Okay. Resulta que Marshall Mathews viene a trastocar la estética y la moda primero porque es blanco. O sea, total. las líricas eran totalmente diferentes, ¿verdad? Y empieza como, digamos, a pulir. Pero pasa también algo interesante. Empiezan a surgir grupos, ¿no? Esto no es parte de este programa, pero vamos a tocarlo. Que empiezan a fusionar el heavy metal, ¿no? Con la música urbana, ¿no? Con un género que se vino a llamar new metal. Yo lo conocí fue como rapcore, pero en ese momento... O sea, ¿era porque he conocido diferente acá en Latinoamérica o fue porque... En mi época, que yo era rockero, se llamaba rapcore, o sea, que era o metalcore, ¿no? Okay. Pero ahorita los chamos le dicen es new metal. Sí. Bueno, digamos que esa fusión del rock con el hip hop empezó a modificar la estética y se volvió... No es que se volvió sobra, sino dijimos, oye, ¿sabes qué? Como tú lo dijiste hace rato, no quiero parecerme a las bandas, quiero ser más estético, quiero ser más... que sea mi letra, mi contenido, el que hable por mí. Sí. Y entonces la estética se modifica, vuelve a los orígenes de usar ropa deportiva, la cuestión, la vaina. Pero se queda desprovista de esos excesos de la vaina, ¿no? Era más pulido. Sí, siento que este cambio con Eminem surgió como de manera muy... O sea, a nivel de marketing fue como muy tajante, ¿sabes? Sí. Como muy de golpe. Claro, obviamente causa todo este revuelo en la cultura afro, porque, cónchale, nosotros ya estábamos, digamos, como teniendo el poder en algo que era además masivo, era cultural, que todo el mundo lo veía, que todo el mundo lo sentía, que todo el mundo lo quería llevar. Pero... este pana demuestra, digamos, con su personalidad y su forma de ser, de que él, en lo personal, él no venía a machacarle el trabajo a nadie, pana. O sea, simplemente era un tipo que creció también con esta cultura, la amó, la atesoró y que quería como hacer parte de esto. Pero siento que muchas veces he sentido que es la industria en sí la que lleva estos peos culturales y raciales y de países, es como más la industria, ¿sí? Porque al aprovecharse necesitan obviamente una imagen. Alguien que sea esa bandera de, bueno, vamos ahora a darle también poder ahora con el hip hop a los blancos. Sí. Cuando capaz y podía haber sucedido, pero de manera un poco más paulatina, ¿sabes? Como con más calma, tal. A mí la música de Eminem me encanta, la verdad, a mí me fascina. Pero sí veo que fue la industria la que empujó a ese choque mental de muchos de los raperos del momento, ¿no? ¿Qué pasó en ese momento? Y hay algo que viene de la generación... Él utilizaba también la moda del hip hop de ropa ancha. Sí, todavía. Okay. Pero digamos de un punto de vista diferente, porque claro. Aunque él viene de las calles, pues tenía otro contexto, ¿no? Pero pasa algo que tiene mucho que ver contigo. Aparecen los millennials. El Y2K, la cuestión, la era cibernética en la cual era internet. Sí. Y digamos que ya la otras culturas, la cultura blanca, la cultura hispana, empiezan a tomar riendas del hip hop. Sí. Entonces ya hay otro tema, ¿no? Bueno, vamos a darle acelerar la cuestión, ¿no? Resulta que ya te comentaba de que las marcas como Wu-Tang Clan, Nice, empiezan a tomarse las atribuciones de hacer marcas de ropa. Sale después 50 Cent, él también tiene una marca de ropa que se llama G-Unit. Pero los diseñadores empiezan a darse cuenta de ese cambio, ¿no? Y si bien algunas marcas prêt-à-porter, como Tommy, Ralph Lauren, Nautica, vestían anteriormente, ahora son las marcas de la alta costura. Claro. Y empieza todo a modificar y ves cantantes como el que canta, se me fue el nombre,
Usher, Me encanta. que me ya encanta. usaba ya Dolce & Gabbana, Sí, ya era sí. con traje, ya era una cuestión mucho más pulida. Que además, o sea, mentalmente, para digamos los más tradicionales, debió haber sido muy Sí, raro y sí, muy sí. incómodo, porque obviamente eres afro, eres parte de nuestra cultura, pero te están estilizando, te Sí, están. Va a sonar muy feo, pana, pero te están blanqueando, brother. Es sí, como que. sí. ¡Ah! Fíjate que a finales de los 90, con ese boom de la industria disquera, la cultura negra empieza a tener financieramente mucho más estabilidad. Ya salen empresarios negros, dueños de Sí. disquera. Entonces, querían mostrar eso. ¿Sabes qué? Vengo de abajo, vengo del gueto, pero esto es lo que soy ahorita, esta es la nueva cara, este es la opulencia, como hablamos hace unos programas, de el lujo De lujo silencioso. silencioso, Sí, que seguía ¿cierto? siendo lujo, pero algo más sobrio, Sí, sí. más. Lo que pasa es que, bueno, siento que fue un punto a favor el hecho de la globalización gracias al Sí, Internet. No podía seguir entonces haciéndole así a todo el mundo de, bueno, yo decido quién, yo decido para dónde, yo decido para cuándo, porque ya a nivel mundial las personas exigían ya votando, comprando el disco, vistiéndose como tal persona, comenzaban a exigir cambios mucho más rápido. Siento que fue como ese momento, no es porque yo sea parte de la época, ok. pero fue como ese momento en el que la humanidad en sí, el resto de las personas mortales, pudimos decidir Sí, a nivel mundial, ¿sabes? Siento que a nivel mundial hay que se creó una especie de democracia no buscada a través del internet, de empezar a decidir qué es lo que queríamos hacer. fíjate, en la primera etapa del internet, ¿no? Que era, yo, creador de contenido, te Sí. digo qué es lo que tienes que hacer. Y esa segunda etapa no, es bilateral, biyectivo. O Sí. sea, yo te digo, tú como usuario me Sí. influyes y hay un canal de comunicación más cercano y es lo Sí. que pasa. Por ejemplo, acuérdate que a finales de los 90 había la exposición de las boy band. Sí, total. New Kids on the Block, NSYNC, Backstreet Boy, la chica Destiny Child, ¿no? Sí, sí. Que era como para más blanquitos, ¿no? Pero ahorita empieza a haber una fusión y cantantes del hip hop empiezan a hacer featuring con cantantes del R&B. Nelly con Kelly. Sí. Empiezan a fusionarse y ya, digamos, es lo mejor de dos mundos. Sí. La cultura como más fresita, ¿no? Que Sí. escuchaba la vaina más romántica, se va con la cultura hip hop y empiezan a haber como ciertos pastichos. Bueno, hay un cuento de camino que supuestamente Cristina Aguilera y Eminem tuvieron un juju. Entonces, fíjate Sí, cómo sí, se sí. rompe la barrera, pues. Sí, se rompe la barrera y además se crea comienzan a crear a nivel de internet y de las cableras un universo paralelo Sí. donde entonces te quieren comenzar a culturizar a su manera. Y eso, el detalle de ese momento que siento yo, ¿no? Bueno, todavía no se ha logrado manejar el internet, o sea, esa libertad de la que hablamos en estos días, esta falsa libertad Sí, de la sí. que hablábamos en uno de los programas, al final en ese momento se intentó tratar de culturizar a las personas a la manera de las cableras y del internet, pero no lo lograron, porque yo recuerdo muchísimas series y películas que sobre todo en Disney trataron de, bueno, traer a colación la cultura negra, con cantantes de hip hop, bandas de chicas, bandas de chicos, no sé qué, pero no lograban causar el impacto suficiente tiempo. ¿Por qué? Porque entonces veías a la chica afro, que es un poquito gordita, que sus curvas son más pronunciadas, que la trataban de, bueno, de eso, de blanquear. Al chamito negrito, ¿qué tal? Entonces trataban como de estilizarlo de manera muy... Entonces visualmente le causaban tanto golpe a la gente, que esas tendencias duraban aún más Sí. poco. Y no duraban poco porque se creaban nuevas, sino que duraban poco porque la gente decía, ya va, espérate. O sea, yo sé que así no nos vestimos nosotros. Entonces ellos mismos, los mismos artistas decían como que no me quiero seguir vistiendo así, pana. O sea, Claro. mi gente me mira mal. Porque saben que estoy siendo obligado a verme Sí, así. porque al globalizar, digamos que eso que se llama apropiación cultural. Sí, Y había también apropiación cultural total.
una cultura urbana nacida en Nueva York, pues posiblemente no tenía los mismos códigos que alguien en Europa. Sí. Pero pasa algo que eso sí lo tengo prometido para un programa antes que se acabe el año, cuando el hip hop se fusionó con la música latina. Y ahí hablamos de eso, no adelantaba, pero ese es un Sí, programa así sobre, eso es sabroso, sobre el reggaetón. mano. Sí, eso es sabroso. Bien, antes de seguir pasando la evolución, vamos a hablar un poco de cuál es el top trending, ¿no? Sí. De lo que se usaba. Ellos apropian un elemento de la cultura deportiva que es la gorra New Era, ¿no? La que es plana, ¿no? Es un elemento significativo. ¿Sabes que hay una leyenda de por qué tiene como una calcomanía acá? Ajá, sí. Uno dicen que es para cuando tú estás comiendo pollo en el estadio, que no te manche, tiene una cuestión. Pones el vasito y tal. Lo cierto es que no podías ensuciar eso, o sea. La marca redonda. La marquita que había y ni siquiera quitarla. Ok. Los zapatos, como tú dices, blancos, porque Sí. simbolizaban, digamos, por un lado, la pureza y segundo, lo malo que tú eras, porque tú te metías con un zapato blanco al metro, Sí. te tocaban, eso estallaba Sí, Entonces sí. era una cuestión como oye, ¿sabes qué? Mis zapatos son blancos, pero no te me acerques, no te... No, claro, no te me acerques, llega hasta este punto, yo tampoco me voy a acercar a ti porque me ensucio. El pantalón ancho que se le ven los calzones, eso Sí. es de la cultura carcelaria, ¿no? Claro. Depende del tipo de calzones que tenías abajo, pues Y era un código. sí, hasta qué punto de abajo estaban en un Exactamente. código, ¿cierto? Se apoderan de la estética las Timberland, ¿no? Que Sí. anteriormente era zapatos para obreros, pero las marcas empiezan a ver que, oye, pero ya va, esta gente está generando plata y Gucci, Louis Vuitton, ¿verdad? Empiezan a hacer featuring con ellos y a sacar zapatos mucho más estilizados, ¿no? Sí. Zapatos que pueden ya costar 500, 600, 700 dólares, ¿no? Entonces empieza la cultura de la personalización, del custom de la ropa. Tú tenías tu ropa costosa, pues la enviabas donde David Pérez y David Sí. Pérez te la ponía más chula. Sí. Ya, algo que hablamos en capítulos de los 80 es que, pese a que empezamos a hablar al principio de la familia, del gueto, del club, el cantante y las personas, el ciudadano común, empieza a individualizarse. Sí. Como tú decías, no quiero parecerme a. Sí. Entonces empieza a haber como una apertura visual a otras tendencias. Sí, porque siento que estas tendencias fueron de las que más se aprovechó y de manera muy tajante y muy descarada la industria de la música y la industria del deporte y la industria de la moda, porque no dieron chance como a que fuera más orgánico, que el híbrido se diera solo, que se diera en las calles, que bueno, si la persona quería cortar el pantalón porque ya le estorbaba que fuera muy grande o muy largo, entonces lo cortaba y las personas empezaban a emular y a copiar esa tendencia. O sea, no dieron chance a nada de eso, sino que querían agarrar todo muy rápido. O sea, yo he visto historias y documentales de cómo de la guerra que había de manera interna fue cuando grandes de los artistas actuales pues surgieron por primera vez, las grandes modelos también surgieron fue en ese momento, los grandes estrellas del deporte surgieron en ese momento, porque es que todas las industrias querían agarrar a cada uno, hermano. O sea, incluso hay una industria que quizás ustedes no lo van a asimilar de una vez. Hay una marca que trata de artículos de lujo, ¿no? Se llamaba la revista Nubo. La revista Nubo, ella anualmente sacaba 2 ediciones en la cual mostraba artículos que ellos customizaban, ¿no? Y sacan un licor, ¿verdad? A base de vodka que se llamaba Nubo, como la marca. Que los chicos de toda esa generación, los millennials recordarán porque se asociaba mucho con los videos de hip hop y reggaetón. Y era una estrategia de esa empresa, ¿no? De relacionarse con la cultura urbana. Ellos regalaban la botella. La botella, entonces la gente empezó a relacionar el Nubo con la cultura urbana. Y por eso tú veías los reggaetoneros, la cuestión. Era una cuestión toda de marketing. Los reggaetoneros que anteriormente usaban como te dije, los lowrider, los carros así viejitos modificados, se van por los Cadillac Escalade, las Lincoln. Entonces ya el hip hop tiene una connotación glamorosa, ¿no? Por así decirlo. No, y obviamente la cantidad de elementos que ibas a vestir que causaban obviamente mucho más gasto
y mucha Sí. más inversión, porque es una época y es un estilo y una tendencia que te obligaba a utilizar accesorios aparte de la ropa. También la ropa interior tenía que jugar, porque Sí. si se veía tenía que tener cierta marca. Entonces, la industria dijo, yo no me puedo escapar de esto, vamos a utilizar y vamos a hacer una cadena completa. Entonces, claro, ahí es donde también surge esta industria que se enlaza con esta industria, esta parte, o sea, hacen como esas alianzas Sí. para de una vez poder Las películas, agarrarse. ya que se tocaba viendo el ver y se veía las Sí, películas. sí, o sea. sí, 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 la Bien, agarra. hablando de películas, había una que fue muy interesante que se llamaba Honey, ¿no? Honey. Honey, que era con Jessica Alba. Sí. Que mostraba, bueno, eso ya es de los 2000, ¿no? Pero mostraba, digamos, esa estética de cómo era la cultura urbana Sí, ya sí. más millennial, ¿no? Era el pantalones anchos, la cuestión. Pero no tanto del gueto, sino ya del punto de vista de la chica bailarina que se sale de las Sí, calles. por eso lo que te digo de que comienzan justamente a estilizar y a apropiar de la cultura afro, se apropian de todo eso y les dan su diseño y su forma y las personas empiezan a sentirse un poquito como choqueadas Sí. porque Jessica Alba es muy delgadita, Sí. es modelo en sí. Entonces no era muy parecida al resto de las chicas comunes que iban a pie por aquí y por allá. Entonces aparte le aclaraban el cabello. No sé si la palabra es la indicada, pero empezaron a domesticar. Sí, no, Sí, a total, domesticar el total, gueto, o sea. total. Empezaron a domesticar la cultura general de mucha gente, pero es lo que te digo, la manera fue extremadamente tan descarada que es hasta tétrico. Sí. Porque imagínate quiénes fueron entonces los sujetos de estudio, mano. O sea, cómo los llamaban y decían, bueno, vamos a ver cómo se ven, cómo los vamos a cambiar, cómo ta. Empezaban a hacer los diseños, no sé qué más. O sea, una cosa, yo digo que da hasta miedo, hermano. O sea, Sí. ¿por qué? Sí, porque ya no te daban chance de pensar, sino que toma, come. Bueno, hay teorías conspirativas que hablan del mal uso o la manipulación del hip hop al finales de los 90, tal, como herramienta de control social. Sí, O sea, es una sí, cuestión que ya es otra, total, pues hablaremos adelante, o sea. Sí lo creo y además estoy seguro de que por eso empiezan muchos artistas a ser sus propios jefes, Sí. a armar sus propios outfits, a armar sus propias cosas, porque obviamente se estaban dando cuenta de que se estaba saliendo de las manos y estaban manejando, pero mentalmente a la gente o sea, es una vaina loca, mano. Entonces, siento que esta apropiación, ya cuando las personas empezaban como a darse cuenta y los artistas empezaron a cambiar todo esto, fue lo que ayudó a que el resto de las tendencias, el resto de las formas de hacer todo esto, pues fuera un poco más versátil y más independiente. Y que bueno, el resto de las personas no se sintieran como mal, pues, a la hora de vestir de una forma, sino que ya había un porqué más personal y no tanto de marketing y industrial. Entonces eso era como lo más interesante en ese momento. Bueno, quedan 2 minutos, mi gente. Antes de despedirnos vamos a darle un adelanto, ¿no? Vamos a estar, digamos, desnudando un poco lo que queda de la década de los 2000. Vamos a hablar más adelante del new metal, cómo influenció. Vamos a hablar del reggaetón, que para la gente, no sé, amor-odio, ¿no? Y vamos a hablar de eso, de cómo digamos, esa vorágine de la masificación, de la globalización, fue quizás sí masificando, ¿verdad? Pero rompiendo los esquemas de entre géneros. Que Sí. vamos a hablar si esto fue bueno, fue malo, vamos... Sí, y bueno, yo seguiré dando aquí mis opiniones muy personales porque además es una de las épocas que menos me disfruto a nivel de vestimenta. Yo como que, bueno, la parte urbana, no sé qué. Pero he aprendido justamente el porqué de cada una de estas épocas ha tenido esa relevancia tan importante en cada uno de nosotros y cómo nosotros le estamos dando entonces ahora, desde de Mentes Veloces, ese punto y ese momento filosófico. Sí. Y ese momento del porqué, para que tú no solamente te vistas porque se te da la gana de vestirte así, sino que ahora tenga un porqué y tú digas, bueno, a partir de ahora me voy a identificar con esto, por esto y esto. Entonces en Latinoamérica muy pronto vamos a ver qué es lo que pasó con toda esta tendencia del hip hop y del género urbano muy prontito. Y bueno, por acá se despide David Valle 612 en Instagram y David Valle Arte en TikTok, y también nos pueden seguir por Nodo Stream en todas las plataformas. Aquí Juan Carlos Velasco, @JVelascoB, y recuerda mi frase siempre:
Más que ropa, más que vestuario, la moda es una herramienta de filosofía y una herramienta política. Aprende a usarla realmente con conciencia. Sí, vístete, pero no te vistas por vestirte, hermano. Así que bueno, chao, chao, los queremos. Vale.